Bienvenidos jóvenes a esta clase de Ingeniería Económica. Vamos a pasar a la segunda unidad que corresponde pues al segundo parcial de la materia, que vendría a ser pues el material de toda la segunda unidad. De aquí pues comenzaría los problemas correspondientes al segundo parcial. Les envié, o está en la plataforma Cibea, el material, los apuntes de esta unidad. Los demás que ya les había enviado, pues lo vamos a seguir utilizando, que sería el formulario y las tablas de interés compuesto discreto. En esta unidad vamos a aprender las técnicas para evaluar proyectos de inversión. Un proyecto de inversión pues es aquello que se quiere emprender en un futuro. Se hace una evaluación previa para determinar la conveniencia o rentabilidad de dicho proyecto. Y en base a esa información que obtenemos de la evaluación, tomar una decisión sobre si emprender el proyecto, llevarlo a cabo o rechazarlo, o bien modificar algunos de los supuestos que contemplaba el proyecto. El proyecto de inversión pues es algo que tiene que ver con el futuro. Mencionábamos al inicio de este curso que ingeniería económica pues son técnicas para evaluar decisiones que tienen que ver con inversiones. Este proyecto puede representar la construcción de una nueva planta, abrir un nuevo comercio, puede implicar la decisión de modernizar o no la planta productiva de una empresa, es decir, comprar maquinaria nueva, cambiar el proceso. También puede implicar cuando una empresa está tomando decisiones de vender su producto en otro mercado, si le conviene exportarlo o no. También en decisiones que tienen que ver pues con marketing, como sería campañas de publicidad. En fin, todo aquello que implique una inversión hoy y que se espera en un futuro tener un beneficio económico. Si lo representamos en un diagrama de flujo, pues aquí estaría la inversión, que vamos a llamar inversión inicial. Si hablamos, digamos, del caso típico de una empresa, es una empresa que ya existe y está contemplando abrir una nueva planta, o si se trata de un comercio, abrir una nueva sucursal. Entonces la inversión inicial pues sería todo aquello que implica poder construir ese proyecto. Si fuera una fábrica, bueno, hay que conseguir un terreno, las edificaciones, el equipamiento como maquinaria, equipo de transporte, todo lo que tiene que ver pues con la construcción de la empresa. Entonces esa sería la inversión inicial. En términos generales, esta inversión inicial la contabilidad lo clasifica en inversión fija, que viene a ser terrenos, maquinaria, edificios. Inversión diferida, que viene a ser pues aquellos gastos que se realizaron para la construcción de la empresa, pero que son activos intangibles, como sería obtener permisos, gastos de organización de la empresa, patentes, etc. Y el otro, lo que llaman la inversión en capital de trabajo, que es aquella inversión que se requiere pues para que la empresa pueda funcionar. Por ejemplo, si fuera un comercio, digamos una tienda departamental, va a abrir una nueva tienda en otro lugar, pues esa tienda no solamente va a requerir edificios, terrenos, estantería, mobiliario, máquinas, equipo de manejo de transporte, de materiales, sino que va a requerir también tener mercancía para vender, pues. Al abrirse la tienda, pues ya tiene que estar totalmente habituallada la tienda de mercancía, de efectivo para realizar las ventas, de tener inventario de mercancías que se tiene ahí, refrigeradores, ropa, calzado. A eso le llaman capital de trabajo. Bueno, en eso no nos vamos a detener nosotros mucho eso. Eso corresponde más bien a contabilidad y a finanzas. Pero hago la aclaración, la inversión inicial pues incluye todo lo que se requiere para la construcción, organización y equipamiento de la empresa. Que repito,
ya en términos técnicos, contables, pues le llaman así: inversión fija, inversión diferida, inversión en capital de trabajo. Lo otro es lo que se estima que el proyecto genere de beneficios económicos. Estamos hablando, recuerden, en técnicas que se aplican pues en un mercado privado, que se hace una inversión pues para tener una ganancia. Entonces aquí estarían los ingresos esperados. Si es una fábrica, digamos una fábrica que produce jabones, bueno, estos serían los ingresos que provienen de la venta de los jabones. ¿Cuántos jabones se van a producir? ¿De qué tipo? ¿De qué presentación? ¿Cuál es el pronóstico de ventas? Marketing va a hacer un estudio para determinar cuánto se espera vender en los próximos años, a cuánto se va a vender cada unidad. Entonces hacemos una estimación de los ingresos esperados. Si fuera un comercio, pues igual, la tienda tiene que hacer un estudio de mercado para determinar pues cuáles son las ventas esperadas en los próximos años. Estos serían los ingresos. Luego tendríamos los costos o gastos, que serían todo aquello que se gastó para la operación de la empresa. Típicamente pues serían los gastos incurridos en pago de personal, lo que sería la nómina de los trabajadores, de todos los trabajadores, desde los obreros, personal de limpieza, personal administrativo, vendedores, etcétera, ¿no? Luego gastos en compra de materiales a proveedores para el suministro, compra de materias primas, proveedores de insumos como energía eléctrica, servicios de telefonía, de agua, todos los gastos que se incurran para que se pueda llevar a cabo las operaciones de la empresa. Entonces estos le llamaríamos nosotros los egresos. Egresos o gastos, ¿no? Y al final pondríamos lo que le llaman valor de rescate o valor de salvamento. Lo vamos a abreviar VR o VS, ¿no? VR, VS, valor de rescate o valor de salvamento. ¿Qué es lo que se puede recuperar de la inversión inicial? Todos los proyectos tienen que estar acotados en el tiempo. Si se construye un nuevo hospital privado, bueno, entendemos que ese hospital privado tiene un acotamiento para los próximos 10, 15 o 20 años. Entonces se tiene que acotar en el tiempo ese proyecto. No significa que a la vuelta de esos 10, 15, 20 años la empresa va a desaparecer, pero necesitamos acotarlo para poder medir la rentabilidad o conveniencia del proyecto. Normalmente este horizonte de planeación pues también depende de la cuantía de la inversión. A mayor inversión, pues normalmente algunos proyectos, su horizonte de planeación es muy largo. Puede abarcar 10, 15, 20 años. Megaproyectos como la construcción de un aeropuerto, la construcción de una plataforma marítima en aguas profundas para extraer petróleo, pues no, abarcan horizontes de 50 años. A veces le llaman proyectos de por vida. Pero de alguna manera pues los acotamos en el tiempo. Cuando son proyectos de pequeña inversión, digamos alguien va a poner ahí un pequeño negocio como un taller mecánico que va a emplear quizá 15 a 20 trabajadores, pues se espera que esa inversión se logre recuperar en un tiempo relativamente corto, quizá en unos 5, máximo 10 años. Bueno, el valor de rescate o valor de salvamento es lo que se puede recuperar de esta inversión, tanto de los activos fijos como de la inversión diferida y del capital de trabajo. En algunos casos, a veces este valor de rescate o valor de salvamento puede ser cero. Una vez que se hace la estimación, quienes hicieron el estudio dicen que prácticamente lo que se puede recuperar de esta inversión es insignificante, es despreciable, entonces se toma como cero. En algunos casos muy especiales, a veces el valor de rescate o valor de salvamento es negativo, porque poder deshacerse de todos los activos, desmantelarlos, quitarlos, pues a veces cuesta más de lo que lo podemos vender. Por ejemplo, si la inversión consistió en la compra de una máquina, al final de la vida útil de esa máquina podemos recuperar algo vendiendo la máquina vieja.
Si la máquina me costó 100,000 pesos, después de 5 años de uso, esa máquina vieja yo la puedo vender, por decir, en 20,000 pesos. Pero a veces el valor de rescate puede ser negativo. La máquina costó 100,000 pesos y yo la puedo vender ya usada al final de su vida útil en 20,000 pesos. Pero desmantelar la máquina para poderla sacar y ponerla nueva. Así que ese costo de desmantelamiento, más lo que cuesta venderla, a veces puede ser más de 20,000 pesos. Entonces, desmantelar la máquina para poderla sacar y venderla me costó 25,000 pesos. Fue un costo. Es el costo que se incurrió en quitar la máquina. Y la vendí en 20,000 pesos. Así que le perdí. Logré venderla en 20,000 pesos, que fue un ingreso, pero me costó 25,000 desmantelarla. En ese caso, el valor de rescate es negativo. En este caso, pues la flechita iría hacia abajo, ¿no? Normalmente vamos a suponer que el valor de rescate o valor de salvamento pues es positivo, que viene a ser una fracción pues de la inversión inicial de aquellos activos que se puede recuperar una parte de esa inversión, como el ejemplo que puse de la máquina. O de un camión, la empresa compró un camión de transporte, lo usó durante 5 años y después de la vida útil del camión, pues vende el camión usado. Entonces, pues igual si el camión le costó 500,000 pesos, a lo mejor el camión usado lo puede vender en 120,000 pesos. Entonces, estos serían los datos para la evaluación del proyecto. Vamos a ver específicamente 3 métodos que se llama valor anual, valor presente y tasa interna de rendimiento. Son los 3 métodos tradicionales que se utilizan en ingeniería económica para evaluar proyectos. Son los que vamos a ver en esta unidad. Esta información ya se nos va a dar. En esta materia es totalmente teórica. Solo es que ustedes aprendan cómo usar estas técnicas y con esa información que tenemos, cómo hacer una evaluación, pues para decidir si el proyecto es o no conveniente y tomar una decisión si el proyecto se acepta o se rechaza. En otras palabras, vamos a medir la rentabilidad del proyecto para decidir pues qué tan bueno es el proyecto o si vale la pena emprenderlo o mejor es descartarlo. Por lo tanto, en los libros, así como en el problemario que yo les doy, estos datos ya se nos dan. En el mundo real, en la práctica, pues se tienen que levantar estos datos. Es decir, cuando se va a hacer un proyecto de inversión, digamos el ejemplo que ponía, una empresa va a abrir una nueva sucursal, pues tiene que hacer todo un estudio. Tiene que empezar a buscar en dónde va a ubicar su tienda. Si ese lugar el terreno lo puede comprar o lo va a tener que rentar. ¿Cuánto va a costar realizar las edificaciones, los edificios? ¿Qué inversión va a realizar? Pues en todo el equipamiento de la tienda, máquinas registradoras, estantería, muebles, etcétera, ¿no? ¿Cuántos trabajadores piensa contratar? Pues para poder atender a los clientes que llegan a la tienda. ¿Cuánto espera vender? ¿Cuál sería su valor de rescate o recuperación o su valor de salvamento? Esa es la parte difícil. Eso puede tomar a veces meses o años. Meses cuando se trata quizá de un proyecto relativamente pequeño, como que voy a abrir, el que mencionaba ahorita, un taller mecánico, voy a abrir una planta purificadora de agua, un negocio, ¿no?, de purificación de agua. Son proyectos relativamente pequeños. Quizá el estudio total pues me tome, no sé, 3 o 4 meses. En megaproyectos, como el que mencionaba también, el caso de un aeropuerto, de una plataforma marítima, pues no. La pura planeación puede tomar años, es decir, 2, 3 años de estudio antes de poder hacer una evaluación y tomar una decisión. Entonces también a veces el tamaño de la inversión, que es en relación al tamaño del proyecto, pues nos va a decir qué tan complejo es el proyecto y cuánto tiempo se requiere pues para obtener estos datos. Pero repito, aquí el objetivo es que ustedes aprendan las técnicas. Esto no lo vamos a realizar. En esta materia ustedes no van a hacer ningún proyecto, no van a evaluar esto, no van a formular ningún proyecto. Hay una materia que ustedes van a llevar al final de su carrera que ahí sí, una materia que se llama formulación y evaluación de proyectos. Ustedes ahí pues van a hacer el estudio de un proyecto, lo que le llaman un plan de negocios, un plan de factibilidad. Ya que tengan los datos de su proyecto, de su investigación,
entonces van a aplicar pues, lo que aprendieron en esta materia, las técnicas de ingeniería económica. Entonces vamos a pasar al primer método, que es el método de valor anual. Método de valor anual. Vamos a... Bueno, lo voy a poner... Bueno, voy a poner otra vez el diagrama. Método del valor anual. Entonces tenemos los datos del proyecto para N años. Y aquí están los gastos. Estos gastos pueden ser uniformes o diferentes cada año. En muchos casos se supone que los gastos son uniformes, pero no necesariamente. Los ingresos también. Se puede suponer que los gastos, que los ingresos de las ventas son uniformes o son diferentes. Eso ya el problema nos lo va a decir. Si estos ingresos o gastos son como una serie uniforme A, o los ingresos o gastos pueden cambiar en cada año. Luego tendríamos la inversión inicial y el valor de rescate o valor de salvamento. Este método de valor anual se llama así porque consiste en convertir todo el flujo original, los flujos del proyecto, en una serie uniforme. Una A. Entonces por eso se llama método del valor anual, porque va a consistir en convertir toda esta serie del proyecto, los flujos del proyecto, en una serie uniforme a lo largo del horizonte del proyecto, del periodo 1 hasta el periodo N. De tal manera pues, que para obtener el valor anual pues, van a ser ingresos menos egresos. Estos ingresos son los ingresos que son por periodo más el valor de rescate. Todos estos flujos convertidos en flujos uniformes. Los egresos son los egresos por periodo más la inversión inicial anualizada. Entonces los egresos incluyen los egresos por periodo más la inversión inicial. Los ingresos incluyen los ingresos por periodo más el valor de rescate. Entonces los ingresos son todos los flujos positivos. En el diagrama las flechitas que van hacia arriba. Y los egresos, aquí en la ecuación, son todos los flujos que van hacia abajo, incluyendo la inversión inicial. La inversión inicial pues es un egreso. Hay que comprar maquinaria, hay que comprar el terreno, hay que realizar las edificaciones, el gasto, pagarle al contratista, comprar materiales de edificación, por eso es un gasto de la inversión inicial. Se esperaría que estos ingresos, tanto los ingresos por periodo como el valor de rescate, cubran los egresos y recuperen la inversión. La diferencia entre los ingresos por periodo menos los egresos por periodo, eso nos da la utilidad neta, que es lo que mide la contabilidad. En el caso de ingeniería económica, no solamente nos interesa que la empresa genere utilidades, que haya más ingresos que gastos, sino que también esa utilidad que se va a generar logre recuperar la inversión. Se supone en el problema de evaluación de proyectos pues que estamos manejando una tasa de interés. Esa tasa de interés ya le vamos a llamar ahora TEMAR. Otros autores le llaman TREMA, es lo mismo. Esta tasa de interés sería tasa mínima atractiva de rendimiento, TEMAR. Tasa mínima atractiva de rendimiento. Otros autores le llaman así, tasa de rendimiento esperada mínima atractiva, TREMA. Tasa de rendimiento esperada mínima atractiva. Esta tasa de interés también a nosotros en los problemas se nos va a dar como dato, al igual que los flujos de dinero.
Esta tasa de interés la establece el inversionista, accionista o empresario, o sea, el que va a poner el dinero. Ese inversionista tiene que determinar qué tasa de retorno espera obtener de su proyecto. De tal manera que esta tasa de interés o tasa de retorno viene a ser, por así decirlo, la calificación mínima probatoria para que el proyecto se acepte. Si ese proyecto no genera esa rentabilidad, entonces el empresario, accionista o inversionista prefiere mejor no invertir. En otras palabras, yo diría, bueno, yo pongo mi dinero para este proyecto si sé que de este proyecto puedo generar una tasa de retorno sobre mi inversión, o sea, una tasa de rentabilidad por lo menos del 15%. Si al hacer el estudio ese proyecto me da más del 15%, adelante. Si me da 20%, perfecto, o sea, me rindió más de lo que yo esperaba. Por eso está la tasa mínima para que el proyecto se acepte. Si yo estoy esperando un rendimiento del 15% y el proyecto generó solo el 10%, entonces yo lo rechazo. No porque el proyecto sea malo, el proyecto genera una tasa de retorno del 10%, el proyecto es bueno, pero no suficientemente bueno para que yo lo acepte. Entonces en ese caso, pues yo lo rechazo. Por eso digo que haciendo una comparación con las calificaciones en una escuela, pues esta sería la calificación mínima aprobatoria, o sea, lo mínimo que exige el empresario para que ese proyecto califique y se pueda emprender. Entonces, si esta diferencia, utilizando esta tasa de interés, nos da un valor mayor o igual a 0, se dice que el proyecto es económicamente conveniente, es rentable. Caso contrario, si dicho valor anual, o sea, el resultado de esta ecuación, nos da negativo, entonces se trata de un proyecto económicamente no conveniente. O sea, un proyecto no rentable. Si el valor anual dio 0 positivo, o sea, mayor o igual a 0, el proyecto es económicamente conveniente, rentable. La decisión es emprender el proyecto. Caso contrario, si el proyecto es económicamente no conveniente, no rentable, la decisión es rechazar el proyecto. No conviene emprenderlo, porque no me va a dar el rendimiento que yo esperaba, o sea, el que está establecido aquí en el problema. Entonces, repito, estos datos ya se van a dar. Simplemente lo que van a aprender ustedes es cómo utilizar esos datos pues, para hacer la evaluación. En este caso estamos empezando con el método de valor anual. Como ya vimos la primera unidad, cómo se mueven los flujos de efectivo, pues esto va a ser relativamente fácil. Simplemente tienen que convertir todos estos flujos en flujos uniformes, todos ellos. Hacer la diferencia y entonces ya que obtengamos el resultado, decidir si el proyecto se acepta o se rechaza. Entonces vamos a hacer el problema 1 de la segunda unidad del método del valor anual. Entonces estamos en esta sección valor anual. Dice, compare las siguientes alternativas sobre la base de un valor anual a una tasa de interés anual del 18%. Entonces ahí viene en la tabla los datos. Simplemente pues vamos a representarlos aquí en el diagrama. Para este caso pues se trata de dos proyectos, el proyecto A y el proyecto B. El proyecto A tiene una vida de 6 años. El costo inicial se refiere a la inversión inicial, que sería de 250,000. Yo lo quiero manejar en miles, para ahorrarnos ahí 3 ceros. Entonces el costo inicial es la inversión inicial que está en pesos. Costo anual de operación, 130,000. Se supone en este ejemplo que estos costos son uniformes, que cada año el costo anual de operación se va a incurrir en 130,000 pesos. También es un costo por año, pesos por año, 130,000 pesos cada año.
son los costos que mencionamos. Bueno, pues hay que pagarles a los empleados el salario, nómina, hay que pagarle a los proveedores, hay que estar pagando pues el consumo de energía eléctrica, el consumo de agua, al personal administrativo, gastos de marketing, gastos logísticos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí están englobados todos esos gastos. Ingresos anuales, 400,000 pesos. Entonces este es flujo positivo, son ingresos. ¿Qué es lo que la empresa espera obtener de lo que va a vender? El problema no nos especifica de qué proyecto se trata. Repito, realmente lo relevante es aprender la técnica de evaluación. No sabemos si es una fábrica, una nueva fábrica que se va a construir, o si se trata de establecer un nuevo proceso de producción, o se va a modernizar la maquinaria. Vamos a tener ahora, por decir, un proceso automatizado, reemplazándolo por el proceso actual, que era un proceso semimanual. O se trata quizá de un proyecto que tiene que ver con exportar el producto a otro país. Bueno, eso ahorita no nos interesa, ¿no? Tampoco nos interesa pues el desglose de los gastos, o sea, ¿de dónde vienen estos gastos? Bueno, pues suponemos que viene así, ¿no? De pagar proveedores, pagar mano de obra, gastos normales como pues el consumo de agua, de electricidad, etcétera, ¿no? Los ingresos pues de lo que venda la empresa, ¿no? Lo que la empresa espera vender de su producto o los ahorros que va a obtener gracias a esta nueva inversión. Valor de salvamento, 50,000 pesos. Este se indica al final, una vez que termina el horizonte de planeación. En este caso es positivo. La empresa estima recuperar al final de la vida del proyecto 50,000 pesos de esta inversión de 250,000. Entonces dice, compare las siguientes alternativas sobre la base de un valor anual a una tasa de interés anual del 18%. Ese sería la TEMAC o TREMA. Vamos a comparar estas alternativas suponiendo pues que se espera un rendimiento mínimo del 18%. Entonces la técnica pues significaría convertir todos los flujos en 6 flujos uniformes. Y le vamos a llamar valor anual. Bueno, para identificar voy a ponerle subíndice A. Este sería el valor anual del proyecto A. Bueno, lo dibujé hacia arriba, ¿no? Positivo, suponiendo que da positivo. En realidad, como no lo hemos resuelto, pues no sabemos si la evaluación nos va a dar un valor anual positivo o negativo. Si nos da 0 positivo, pues el proyecto es bueno, se acepta. Si nos diera negativo, pues tendríamos que ponerlos hacia abajo y en ese caso pues se rechaza el proyecto. Entonces, volviendo a poner aquí la ecuación, valor anual serían ingresos menos egresos. Entonces vamos a hacer la ecuación tomando este flujo original, valor anual del proyecto A. Empezamos con los ingresos. Yo aquí pues los separo con un corchete. Los ingresos pues son los flujos positivos. Todas las flechitas que van hacia arriba, que son los ingresos que nos da el problema en la tabla. Y el valor de rescate, que también es positivo. El valor de rescate es una sola cantidad que está al final. Repito, es lo que se estima que se pueda recuperar sobre esta inversión inicial. Entonces serían los 400,000. Este flujo ya es uniforme, no lo tenemos que convertir. Ya está como flujo serie uniforme durante los 6 años. Más los 50,000. Este flujo no es uniforme, es una sola cantidad. Recuerden, este es el valor de salvamento o valor de rescate. Es lo que se va a recuperar al final del año 6, una vez que termine el proyecto, de la inversión inicial. Entonces, esta cantidad la tenemos que convertir en serie uniforme para sumárselos a estos 400,000. Entonces, utilizamos el factor A
dado F, porque lo tomamos como un valor futuro, vamos a convertir estos 50,000 en 6 flujos uniformes hacia atrás. A dado F, 18%, 6 periodos. Volviendo a recordar lo que vimos en el material pasado, pues este factor me convierte un valor futuro en serie uniforme. Me convierte estos 50,000 en 6 flujos uniformes. Ahora sí se pueden sumar. Tengo 6 flujos de 400,000 distribuidos en los años del 1 al 6, más 6 flujos distribuidos también del año del 1 al 6. Estos 6 flujos pues es el producto de 50,000 por este factor, menos los egresos, que son los flujos negativos. Entonces están los costos de operación, 130,000. Este flujo ya se nos da como serie uniforme, son 130,000 pesos por año. Por lo tanto, no hay necesidad de convertirlo, ya está distribuido en los 6 años. Más la inversión inicial, 250,000. Esta cantidad es un valor presente, es lo que representa la inversión inicial, lo que se tuvo que desembolsar al inicio para la construcción del proyecto. Por lo tanto, tenemos que convertir esta cantidad, que es única, en 6 flujos uniformes hacia adelante, tomando esta cantidad como valor presente. Entonces lo multiplicamos por el factor A dado P, que me convierte una cantidad en 6 flujos hacia adelante, flujos uniformes. Convertir la cantidad presente en serie uniforme. Entonces ya cierro el corchete. Estas cantidades pues ya se suman directamente. Los 6 flujos de 130,000 más los 6 flujos que resultan de este producto, que están distribuidos también pues del año 1 al 6. Entonces nos vamos a la tabla del 18% para leerlo directamente, no usar la fórmula. Entonces tabla del 18%. El factor A dado F para 6 periodos. Punto 10, 591. Punto 10, 591. Y el factor A dado P para 6 periodos. Punto 28, 591. Entonces hacemos la operación. Bueno, espérenme un momentito porque no me traje la calculadora. Entonces sería 400. Bueno, hasta primero bueno. 400 más 50 por punto 10, 591. 405. Bueno, está en 1000, ¿no? 405,295. Ahí está, ¿no? Sería 400 más 50 por punto 10, 591. Esta cantidad pues dio 5,295 o 5.2955, manejándolo en millas, ¿no? Entonces, a esos 5 flujos de 5,295, 6 flujos, perdón, que es el resultado de este producto, al convertir los 50,000 en flujo uniforme hacia atrás, 6 flujos de 5,295, le sumo los 6 flujos de 400,000, pues en los mismos 6 años. Entonces, nomás corroborando, 400 más 50 por punto 10, 591. 405,295, ya escrito con los 3 ceros.
No, perdón, me equivoqué, no, es 40,000. A ver, ¿cómo es? Sí, es 40,000. 40,529. No me equivoqué. Bueno, déjame checarlo, capaz que me equivoqué. 400 más 50 por punto 10, 591. No debe ser 400, ¿no? Sí. 400, estaba bien al principio. 405,000. Pues aquí son 400,000. Menos los egresos. 130,000 más 250,000 por punto 28, 591. Esto que da entre paréntesis da 71,477. En total sería 201,477. Entonces, haciendo la diferencia, ingresos, que son los que están en el primer cochete, menos egresos. Entonces, 405,295 menos 201,477. Nos daría 203,818. Bueno, lo corroboran por si acaso me equivoqué, ¿no? Pero el procedimiento pues está bien. Bueno, creo que sí, ¿no? 203,818. Como dio positivo, entonces el proyecto es rentable. 203,818. De tal manera que todo este diagrama que está aquí, todo este flujo, es equivalente a 6 flujos iguales, cada uno de 203,818. Este sería por año, ¿no? 203,818 pesos por año, que son los 6 flujos. Entonces el proyecto es rentable. Al ser mayor igual que 0, el proyecto es conveniente. Ahora tenemos que hacer la comparación con el proyecto B. Entonces es lo que nos dio el proyecto A. Utilizando la misma tasa de interés del 18%. Los dos proyectos se evalúan igual. Bueno, el proyecto B, este dura 4 años. Tiene un costo inicial, que es la inversión inicial, de 130,000. Luego, ingresos de 270,000. Egresos de 65,000. Y un valor de rescate de 20,000. El valor de rescate pues indica siempre al final. Es lo que se puede recuperar de la inversión inicial después de que termine la vida útil del proyecto. Son los 20,000 pesos que vamos a recuperar de la inversión de 130,000. Entonces el método pues consiste en convertir todo esto en 4 flujos uniformes. Bueno, también lo puse positivo, aunque todavía no lo hemos resuelto. Vamos a llamar valor anual de B. Le pongo su índice B pues para indicar que corresponde al proyecto B. Pues también sería la ecuación valor anual ingresos menos egresos. Los ingresos son todos los flujos positivos, las flechitas que están arriba, los ingresos anuales y el valor de rescate. Los egresos
son todas las salidas, flujos negativos, aquí en el diagrama las flechitas, que es la inversión inicial, que es un gasto, y los gastos de operación. Entonces el valor anual del proyecto B sería ingresos, lo vamos a separar con un corchete, 270, que es un flujo uniforme, no hay necesidad de convertirlo, ya está hecho serie uniforme, más 20,000, que es el valor de rescate. Estos 20,000 aparecen como una sola cantidad al final, es un valor futuro, se convierte en serie uniforme, A dado F, 18%, 4 periodos, porque este proyecto, según los datos del problema, tiene un horizonte de 4 años. Entonces, convertir esta única cantidad al final en 4 flujos uniformes hacia atrás para sumárselo a los 4 flujos de 270. Menos los egresos, que son 65,000. Bueno, vamos a dejarlo en miles. Más el otro egreso, que es los 130,000. 130, que es un gasto, pero que es una sola cantidad, que es la inversión inicial. La tomamos como P. Hay que convertir esta cantidad única en serie uniforme para podérselo sumar a los 65. Entonces sería A dado P, 18%, 4 periodos, porque recuerden pues, que el proyecto B tiene una vida de 4 años. Bueno, cerramos el corchete. Entonces serían los 4 flujos de 65,000 más los 4 flujos que resulten de este producto, al convertir la cantidad de 130 en 4 flujos uniformes, 4 periodos. Entonces ya lo resuelven. Entonces nos vamos a la tabla A, en una tasa de interés, ¿no? A dado F para 4 periodos, punto 19, 174. A dado F, punto 19, 174. Y luego A dado P, punto 37, 134. Punto 37. Ahí está bien. Punto 37, 174. Y ya hacen la operación, que sería 270 más 20 por punto 19, 174. Estos ingresos dan 273.83, o en miles, 273.834. Menos los egresos, 65 más 130 por punto 37, 174. Estos egresos dan 113.326, ya colocándole los 3 ceros. Bueno, haciendo la diferencia, ingresos menos egresos, nos da 160.508. Si es que no me equivoqué, de todas maneras ustedes ahí pues lo comprueban, 160.508. Cuando restamos los egresos, por eso ponemos este corchete, ¿no? Porque estos egresos pues afectan estos dos flujos, los 65 y los 130, ¿no? Aquí lo sumamos, pero todo el resultado que está aquí entre corchetes, pues lo tenemos que restar a los ingresos que estaban en este corchete. Bueno, aquí me faltó cerrar el corchete. Este primer corchete es todos los ingresos, el segundo corchete es todos los egresos. Bueno, creo que está bien, vamos a comprobarlo, ¿no? 270 más 20 por punto 19, 174. Menos los 65 y los 130.37, 174. ¿Sí está bien? 160.508, ya con los miles, 160.508. Este es el valor anual de B. Aquí el problema nos pide comparar. Y concluimos que
de los dos proyectos son rentables, ¿sí? Los dos proyectos son económicamente convenientes. Generan un rendimiento superior al mínimo que estableció el inversionista. Generan un rendimiento superior al 18%. Ahora, si se tuviera que elegir y se escogiera solamente uno de estos dos proyectos, pues entonces escogeríamos el proyecto A, porque tiene un mayor valor anual. Entonces, ese sería un criterio de selección. Cuando estamos comparando alternativas, si tenemos dos o más alternativas y tenemos que escoger una de ellas, se va a escoger la que tenga mayor valor anual, porque significa que es la que genera mayor rendimiento. Al problema, al final tenemos que poner seleccionar el proyecto A o seleccionar la alternativa A por tener mayor valor anual. Entonces vamos a escoger el proyecto de mayor rentabilidad, obviamente, aquel que me ofrece una tasa de retorno superior. En caso de que los dos proyectos fueran negativos, pues la conclusión sería no escoger ningún proyecto. No se trata de escoger el menos peor, ¿no? Los dos son malos. Ninguno de los dos me genera el rendimiento mínimo que yo esperaba. Por lo tanto, los dos proyectos se rechazan. Eso sería el caso de que todos los proyectos que estamos evaluando pues dieran un valor negativo. Pero si tenemos valores positivos, pues entonces escogemos el que sea más positivo, el que tenga mayor valor anual. Normalmente los problemas que vamos a manejar le llaman que son alternativas mutuamente excluyentes. Es decir, que vamos a escoger solamente una alternativa de un conjunto de alternativas evaluadas. En este caso, pues fueron dos. Vamos a escoger solamente una de las dos. En el caso de que escojamos solamente un proyecto de todo el conjunto de alternativas evaluadas, estamos suponiendo que es el mismo proyecto, solamente que son proveedores o alternativas diferentes. Por ejemplo, en el caso que mencionaba, construir una nueva fábrica o establecer una nueva tienda. Y que digamos que la tienda departamental está visualizando si esa sucursal la va a abrir en Hermosillo o la va a abrir en Obregón. Entonces obtiene todos los datos, el costo de los terrenos en Obregón, el costo del terreno en Hermosillo, las edificaciones, cuánto espera vender dependiendo del volumen de ventas, del tamaño de la población, del poder adquisitivo, etcétera, etcétera. Entonces hace la evaluación. No va a abrir dos tiendas, quiere abrir solamente una tienda aquí en Sonora, en la zona más o menos centro-sur. Simplemente está decidiendo pues en cuál de las dos. A eso le llaman alternativas mutuamente excluyentes. Si escojo uno, significa que automáticamente rechazo la anterior. Solo quiero escoger una de las dos. O si se tratara de una máquina, entonces este proveedor, el costo de la máquina es este, dura 6 años. El otro proveedor me ofrece la máquina a este costo, dura 4 años. Entonces tengo ya las cotizaciones de los dos proveedores, las características de las máquinas, su productividad, etcétera, etcétera. Hago la evaluación. Yo quiero comprar solamente una máquina. Estoy decidiendo si se la compro al proveedor A o se la compro al proveedor B. Entonces los programas que vamos a manejar pues le llaman proyectos mutuamente excluyentes. Bueno, el problema 2. En esta clase, videoclase, pues vamos a ver los métodos. Recuerden pues que les he dicho que este curso es autogestivo. Ustedes mismos están gestionando pues al ver los videos a la hora que mejor les acomode. Si quieren verlo por partes, que no se cansen, si lo quieren volver a repasar, como ustedes quieran, entonces ustedes deciden. Para mí es más fácil hacer todo el video y ver el tema sin dejarlo inconcluso, ¿sí? Ya ustedes pues van administrándose en los tiempos. Si le pueden dedicar a la clase 40 minutos o 30 minutos y luego retomarlo a otro día y ver el resto, ¿no? O si quieren verlo completo y luego repasarlo por partes, como ustedes se administren. Bajo estas circunstancias en las que estamos,
pues para mi criterio es mejor darles las facilidades para que ustedes se administren pues en su tiempo y en los recursos que tienen, pues acceso a internet, su computadora o si lo ven a través de algún dispositivo móvil. El problema 2 dice, se tienen las siguientes tres alternativas, suponiendo una TEMAR del 20% determine la mejor alternativa usando el costo anual uniforme equivalente. Entonces tenemos la alternativa 1, que tiene una vida de 4 años. Inversión inicial, 500. Costo anual, 80. Este es costo anual. O sea, costo por año. 80 pesos por año. Los datos, los problemas los tomo de diferentes libros. Entonces, a veces en la presentación de los datos, los autores tienen algunas diferencias en cuanto a cómo poner los datos en las tablas. Pero este es un costo anual. Fíjense que en esta tabla el costo anual pues viene 80, pero dice costo, se entiende que es un costo, es un gasto, es un egreso. En el problema anterior, el problema 1, ese autor pone costo anual de operación y a los 130,000 del proyecto A le pone el signo negativo. Este autor quiere reafirmar que esos 130,000 es un egreso y entonces le pone el signo negativo. Este autor no le pone signo negativo porque se sobreentiende, pues, o sea, un costo, pues obviamente no es un ingreso, es un costo, es un desembolso, es salida de efectivo, es un flujo negativo. Entonces, muchas veces no es necesario ponerle el signo negativo si ya la palabra nos está diciendo que es un costo. Igual si es un ingreso, pues se entiende que el flujo es positivo, solo que se indicara que es una pérdida, que en un año la empresa no tuvo venta, ¿no? Pues entonces lo pondríamos como una pérdida. La inversión inicial, pues dice que es 500. También la inversión siempre va a ser un gasto. Ya lo expliqué de manera muy detallada. Es lo que la empresa necesita, pues comprar la máquina, comprar el terreno, pagar las edificaciones, etcétera, etcétera. Entonces vamos a encontrar el valor anual para un caso especial donde no hay ingresos. Entonces en ese caso se le va a llamar costo anual uniforme equivalente. Esta nomenclatura la utiliza el autor que les di en la bibliografía, que es el autor Gabriel Baca Urbina, en su libro Fundamentos de Ingeniería Económica. Es un autor mexicano. Costo anual uniforme equivalente. Como no hay ingresos, pues vamos a manejar únicamente costos. Valor de rescate, 0. Entonces vamos a tener costos. Se le va a llamar costo anual uniforme equivalente. En este caso, pues, de la alternativa 1. El único ingreso que pudiera existir, pues, sería el valor de rescate. Pero se le llama costo anual uniforme equivalente cuando el proyecto no contempla ingresos por periodo, ¿sí? Que son 0. O sea, este proyecto no genera ingresos. Bueno, es el caso de proyectos cuya inversión y operación no afecta los ingresos. Por lo tanto, los ingresos van a ser iguales sin importar qué alternativa se escoja. Entonces, como la inversión y los costos no van a afectar los ingresos, entonces se omiten los ingresos. O es un proyecto que solamente va a generar costos. Por ejemplo, volviendo al caso de la tienda departamental, sus ingresos, pues es lo que va a vender al público. Que ropa, calzado, perfumes, electrodomésticos, televisores, computadoras, refrigeradores, etc. Esos son los ingresos. Y dentro del proyecto la empresa está evaluando contratar pues un servicio de ventilación y aire acondicionado para su tienda. Máximo, digamos, en lugares como aquí, en Hermosillo, que hace mucho calor. Entonces necesita un sistema de ventilación y un sistema de aire acondicionado.
De tal manera que ese tipo de proyectos solamente generan costos de inversión, que sería la compra del equipo, su instalación, y los gastos de operación, el consumo de energía eléctrica, los gastos de mantenimiento, etc. No afecta a los ingresos. Es decir, no importa qué proveedor contrate la tienda para instalar el sistema de ventilación y aire acondicionado, no va a afectar los ingresos de la tienda. Entonces, en ese caso, el sistema de ventilación, el sistema de iluminación no afecta directamente el volumen de ventas. O una fábrica está contemplando darle a sus trabajadores un comedor industrial para que coman ahí mismo dentro de la planta. Se va a requerir una instalación, pues que va a ser el comedor, donde van a estar las mesas, donde van a ir los trabajadores a comer, una área de cocina, equipamiento de la cocina, refrigeradores, estufas, etcétera, personal que va a operar la cocina, los cocineros, comprar la comida, etcétera. Pero no hay ingresos, porque esa es una prestación que la empresa le está dando al trabajador. No genera ingresos. De tal manera que la empresa pues va a tratar de escoger aquel proyecto que le genere menor costo anual uniforme equivalente. Entonces son proyectos, repito, cuya inversión y operación no afecta a los ingresos de la empresa. Esa planta, sus ingresos, pues es lo que vende. Si vende automóviles, pues los ingresos va a ser el número de automóviles que venda por el precio de cada automóvil, de cada unidad. Y no se ve afectado, pues, por la comida que le va a dar a los trabajadores. Pues no, ¿sí? Solo que pensáramos, pues le va a dar muy mala comida y entonces el trabajador va a trabajar mal. No, no. Ese proyecto no afecta directamente los ingresos de la empresa, que es su giro natural, normal, digamos, vender automóviles o la tienda departamental, vender artículos, mercancías. Entonces, es el caso de proyectos donde solo se contemplan costos. Repito, la forma de identificar, pues es cuando los datos del problema no contemplen ingresos por periodo, ¿sí? Que en todo caso el único ingreso pues sería el valor de rescate, pero no tenemos ingresos por periodo. En ese caso utilizamos el criterio costo anual uniforme equivalente. ¿Qué se invierte el criterio? Egresos menos ingresos. Entonces el CAUE de la alternativa 1 pues serían los egresos, que serían los 4 flujos de 80, más los 500, que es otro egreso, correspondiente a la inversión, cantidad presente, cantidad única, la tenemos que convertir en 4 flujos uniformes hacia adelante. Entonces lo multiplico por el factor A dado P. La tasa de interés que manejó el problema fue 20%. 20%, 4 periodos. Esos son los egresos, los 4 flujos de 80, y convertir estos 500, que es una sola cantidad, en 4 flujos uniformes. Esta cantidad presente de 500, convertirla en serie uniforme en 4 periodos. Y los ingresos, pues no existen, no hay valor de rescate. El único ingreso que podría existir, pues sería el valor de rescate, pero en este problema, en la alternativa 1, supone pues que al final de los 4 años no se recupera absolutamente nada de esa inversión. Entonces van a la tasa del 20%, y buscamos el factor A dado P para 4 periodos, punto 38,629. $20 A dado P para 4 periodos, punto 38,629. Entonces hacemos la operación 80, que son 4 flujos de 80, más convertir los 500 en flujo uniforme, multiplicándolo por punto 38,629. Entonces, convertir estos 500, que es la inversión inicial, en 4 flujos uniformes son 193.145. Estos 500 son equivalentes a 4 flujos de 193.145. Entonces, se los sumo a los 4 flujos de 80 y me da 273.145.
Aquí el flujo pues siempre va a ser positivo, porque pues hay egresos y no hay ingresos por periodo. El único ingreso pues sería el valor de rescate, pero sería muy poquito con respecto a todos los egresos. Este valor positivo no se toma como ingreso, porque aquí el nombre lo dice. Este es un costo anual uniforme equivalente. Por lo tanto, estos 273.145 es un costo anual. En este caso, pues por año. Este diagrama original pues equivale a 4 flujos uniformes iguales, cada uno de 273.145. Cuando son costos, no se acepta ni se rechaza, sino que tenemos que comparar todas las alternativas, pues para decidir cuál vamos a escoger. Usando el sentido común, si yo tengo 3 alternativas y estoy evaluando sus costos, pues obviamente voy a escoger aquella alternativa que me genere menor costo anual. Estoy tratando de ahorrar dinero. En el caso de ingresos, pues no. Estoy buscando aquel proyecto que me genere mayor ingreso, mayor beneficio, mayor rentabilidad. Pero si es un proyecto que no genera ingresos, pues obviamente voy a escoger aquel proyecto que me represente el menor costo posible. Entonces se invierte el criterio, egresos menos ingresos, y se selecciona la alternativa de menor CAUE, menor costo anual uniforme equivalente. Repito, no hay necesidad de ponerle signo negativo. El resultado nos dio positivo. No significa que es un ingreso, ¿no? Porque estamos restando egresos menos ingresos. Simplemente este resultado pues, nos indica que es un costo anual. Bueno, la alternativa 2. Esta es una inversión, también es 4 años. Una inversión de 600. Y un costo de 70. También no tiene valor de rescate. ¿Sí? Inversión 600 y costo anual de 70. Con respecto a la alternativa 1, pues la inversión es más cara. ¿Sí? Si fuera una máquina, esta máquina nueva cuesta 500, esta cuesta 600, es más cara. Pero esta máquina es más ahorrativa, digo esta. Aunque es más cara la máquina, esta máquina solo nos va a gastar 70 pesos por año. Y esta nos va a gastar 80 pesos por año. Aunque es más barata la compra, los costos de mantenimiento, los costos de operación, pues son más caros. Digo, suponiendo que se tratara de una máquina, ¿no? El problema igual, pues no nos dice de qué se trata. Aquí solamente queremos aprender a usar las técnicas, los criterios y tomar una decisión. Entonces igual este método es convertir todo el flujo en serie uniforme. No más que pues va a quedar hacia abajo. Sería el costo anual uniforme equivalente de la alternativa 2. Entonces es el mismo método del valor anual, no más que es el caso cuando los proyectos que se están evaluando no tienen ingresos por periodo. Entonces en ese caso el valor anual le hacemos una modificación. Esa modificación pues es invertir el criterio. Ponerle egresos menos ingresos. Ya que tengamos la evaluación de todas las alternativas, escoger aquella alternativa que tenga menor CAUE. ¿Sí? Entonces, en este caso, pues serían los egresos 70, más la inversión convertida en serie uniforme A dado P, 20%, 4 periodos. Que es el mismo factor que leímos ahorita. Bueno, ya lo borré. Para 20%, A dado P era 0.38629.
Sí está bien, ¿no? Es el que teníamos, pues ya lo borré aquí en el pizarrón. Punto 38, 619. Sí está bien, ¿no? Entonces sería 70. Bueno, tampoco tiene valor de rescate, que sería el único ingreso. Así que 0. 70 más 600 por punto 38, 629. 301. Vuelvo a enfatizar, es un valor positivo, pero no significa que sea un ingreso, es un costo. Da positivo pues porque invertimos aquí el criterio. A los egresos le quitamos los ingresos. No hay ingresos. O en todo caso, pues solamente el único ingreso que habría sería el valor de rescate al final. Por lo tanto, pues este valor siempre nos va a dar positivo. Pero la palabra nos está diciendo que es un costo anual. Las flechitas van hacia abajo. Todo este diagrama de la alternativa 2 equivale a 4 flujos uniformes de 301.774. Bueno, hacemos la alternativa alternativa 3. Como recomendación, hagan pausa a la videoclase y traten de resolverlo ustedes. Ya que terminen de resolverlo, pueden echar a andar otra vez el video para ver si lo resolvieron bien, ¿sí? Entonces, les recomiendo, no hay problema si no lo hacen, ¿no? Simplemente como recomendación, pues para que practiquen ustedes. Bueno, alternativa 3. También es el proyecto con horizonte de 4 años. En este caso, el proyecto de alternativa 3, el costo de inversión es 400. El costo anual 100. Costo anual de operación 100 pesos por año. Este sí tiene valor de rescate de 20. Es decir, de estos 400 de la inversión inicial, pues se logró recuperar 200 al final de la vida útil. Bueno, lo vamos a convertir pues en 4 flujos uniformes. Le vamos a llamar costo anual uniforme equivalente de la alternativa 3, el CAUE. Utilizando pues la misma tasa, ¿no? Para todos los problemas, evaluamos, pues tenemos que evaluar pues con el mismo criterio, obviamente. En este caso, pues con la tasa mínima atractiva de rendimiento, 20%. Entonces hacemos la ecuación, costo anual uniforme equivalente, egresos menos ingresos. Entonces sería egresos, los 4 flujos de 100, y anualizamos la inversión, 400 por A dado P, 20%, 4 periodos. Y aquí cerramos el corchete. Son los egresos, los costos anuales, y convertir estos 400 en 4 flujos uniformes hacia adelante, con el factor A dado P. Menos el único ingreso, pues es el valor de rescate. Repito, ¿no? El valor de rescate siempre va a ser un ingreso, salvo que el problema diga que tiene un valor negativo. Y entonces en el problema nos tendría que indicar, ¿no? Valor de rescate negativo. Le pondría ahí un signo negativo, o indicaría el problema que el valor de rescate es un desembolso, por lo que le explicaba anteriormente. Puede hacer que si se trata de una máquina, quitar la máquina de allí, o sea, desmontarla, desmantelarla, pues sale más caro. Y hay que hacerlo, o sea, no puedo dejar la máquina ahí, pues. Si voy a poner una nueva máquina, pues tengo que quitar esa máquina. Quitar esa máquina de ahí, pues implica un costo real, que tengo que incluirlo. Y puede suceder en algunos casos que quitar la máquina, desinstalarla, desmontarla, pues me salga más caro de lo que pueda vender ya la máquina vieja usada. Son casos especiales que se pueden presentar, ¿no? Pero si no, pues siempre consideramos que es un valor positivo. El problema, en caso de que sea negativo, lo va a indicar, lo va a decir, ¿no? Entonces serían 20. Es una sola cantidad futura. Es lo que se puede recuperar de la inversión. Si fue la máquina, pues esta máquina que costó 400,
al final de los 4 años lo puede vender en 20. Esta cantidad la tengo que convertir en serie uniforme. Entonces tengo que multiplicarla por A dado F 20%, 4 periodos. No sé si lo resolvieron así. Esta sería la forma correcta de resolverlo. No le pueden poner aquí 20 solo. No, porque este no es una serie uniforme. Es una sola cantidad futura. Para poderle sumar a estos 4 flujos que están aquí, los 4 flujos de 100 y los 4 flujos que convertí de los 400, pues tengo que convertir esta cantidad también en 4 flujos uniformes. De hecho, pues eso fue lo primero que mencioné al ver este método. Por eso se llama método del valor anual, porque todos los flujos los tenemos que convertir en flujos uniformes, todos los flujos que maneja el problema tienen que ser convertidos en series uniformes que se puedan sumar o restar en ese mismo lapso o periodo de tiempo. Entonces nos vamos a la tabla del 20%, del valor A dado P, que es el que ya teníamos ahorita. 20%, que era 0.38629. Punto 38,629 y A dado F, punto 18,629. Pues ahí sí se lo podemos restar ya. Una vez que ese valor futuro de 20, pues también lo anualizamos. Entonces sería 100, los 4 flujos de 100, más 400 por punto 38,629. Esos 400 pues equivalen a 4 flujos de 154.516. Se lo sumamos a los 100, nos da 254.516, menos el valor de rescate anualizado, 20 por punto 18,629. Y en total nos da 250. Bueno, lo voy a borrar aquí porque ya no me alcanzó el espacio. El costo anual de esta tercera alternativa, 250.79. Bueno, si es que no me equivoqué en las tablas o en la operación. Entonces ya tenemos los 3 costos. Ahora sí, ya que tenemos todas las alternativas evaluadas, pues vamos a escoger aquella que tenga menor costo. Pues que sería en este caso, pues la alternativa 3. Entonces van a indicar ahí, seleccionar la alternativa 3 por tener menor costo anual uniforme. Por tener menor costo o menor CAUE. Todos los problemas tenemos que indicar pues la decisión que se va a tomar. Es decir, hacer los cálculos es para tomar una decisión. Entonces, igual en el examen, ustedes me van a indicar en el segundo examen, al evaluar las alternativas, qué decisión se va a tomar, qué alternativas se va a seleccionar, o si se van a seleccionar, se van a rechazar todas las alternativas, en fin, ¿no? Igual estamos suponiendo alternativas mutuamente excluyentes. Vamos a escoger solamente una de todas las alternativas evaluadas. Entonces, en este caso, pues la de menor costo. Entonces, cuando utilizamos el CAUE, recuerden, se invierte el criterio. Es el mismo método del valor anual. Convertir los flujos en series uniformes equivalentes. Solo que en el CAUE son para proyectos que no generan ingresos por periodo. El criterio se invierte en este sentido, que serían ingresos menos ingresos. El criterio de selección, pues sería escoger la alternativa o el proyecto de menor costo anual uniforme equivalente, del menor CAUE. Muy bien, pues ese sería el problema 2. Voy a plantear el problema 3. Ustedes lo van a terminar de resolver. Y de tarea les va a quedar el problema 4 y 5 de esta
de esta primera sección del método del valor anual. En la siguiente videoclase pues veríamos el valor presente. Entonces, de tarea de esta sección valor anual, esta primera videoclase, problema 4 y 5. El problema 3, voy a hacer la alternativa X y ustedes van a hacer la alternativa Y y Z. No la van a incluir como tarea, simplemente para que ustedes practiquen, ¿sí? Compare las alternativas de la tabla de abajo sobre la base de un análisis de valor anual aplicando una tasa de interés del 16% anual. Entonces, primero, la alternativa X, que es la que voy a resolver de ustedes de práctica, de ejercicio, la alternativa Y y Z. Repito, no es de tarea. De tarea les quedó el problema 4 y 5. Yo se lo dejo que evalúen la alternativa Y y Z, pues nomás para que se ejerciten. La alternativa X tiene 3 años. Con un costo inicial de 150,000. Esa es la inversión inicial. Este autor le pone el signo negativo. Ya sabemos que es un costo. Ese signo negativo solamente pues es para reafirmar que se trata de un flujo negativo, ¿sí? Pero no necesita poner el signo negativo. Al decir que es costo, pues obviamente es un egreso. Costo de operación en el año 1, 80. Bueno, voy a manejar, le voy a quitar ceros para que me quepa mejor aquí en el pizarrón. Le vamos a quitar 3 ceros. Costo de operación en el año 1, 80. Incremento en el costo de operación cada año, pesos por año, 3,000 pesos. Entonces va a haber un incremento de 3,000 pesos por año. Por lo tanto, en el año 2, 83. En el año 3, 86. O sea, 80,000, 83,000, 86,000. Incremento en el costo de operación cada año, 3,000 pesos por año. Pues el problema supone que va a haber un incremento pues, en el costo de operación. También, pues igual, el problema no nos dice de qué se trata. No es relevante ahorita para nosotros eso. Ahorita lo que nos importa es aprender a usar los métodos o las técnicas de evaluación. Pero si se tratara de una máquina, la máquina cuesta 150,000 pesos. Ese costo pues implica comprar la máquina, el costo de traslado, el costo de instalación de la máquina, incluso las pruebas piloto, pruebas de arranque, todo eso es el costo de inversión. Ya que la máquina empieza a operar, se estima que este costo se va a incrementar, lo cual resulta en cierta forma lógica, porque pues con el paso de los años pues la máquina va a requerir tal vez más mantenimiento, quizá va a tener ya menos rendimiento, se empieza a descomponer, es normal. Entonces a veces puede suceder que consuma más combustibles, más electricidad, o requiera un mantenimiento preventivo o correctivo más frecuente. Entonces se estima pues que ese costo se va a incrementar. Valor de salvamento, pesos por año, que sería al final de los 3 años, 20,000. Recuerden que este valor de salvamento lo consideramos positivo, salvo que se indique lo contrario. Es lo que se puede recuperar de la inversión inicial. Si se tratara de la máquina, bueno, después de 3 años de uso, yo puedo recuperar 20,000 pesos de la máquina que me costó 150,000. Es una máquina que ya está usada, está gastada, quizá en cierta forma está obsoleta, así que lo más que podría yo venderla, una estimación, pues sería venderla en 20,000 pesos. Los gastos que me va a ocasionar la máquina de operación, pues son estos, que es el salario del operador de la máquina, los combustibles que va a consumir la máquina, los gastos de mantenimiento, de reparación, etc. Método de valor anual, pues convertir los flujos en flujos uniformes. Que sería pues 3 flujos uniformes. No genera ingresos por periodo, no vienen datos del problema, no hay ingresos por periodo. Por lo tanto, se trata de un proyecto que solo contempla costos. Entonces sería el CAUE de la máquina
bueno, de la alternativa X, no sabemos realmente de qué se trata. El único ingreso pues sería la venta de esta inversión una vez que termina los 3 años. Si se tratara de una máquina, bueno, pues el único ingreso sería cuando venda la máquina. Pero esa máquina no afecta los ingresos de la empresa. Es decir, no importa si la máquina es del proveedor X, proveedor Y o proveedor Z, los ingresos no se ven afectados. Esos ingresos se estimaron en base a lo que la empresa espera vender en el mercado, el volumen de ventas. Si fuera una máquina que produce calzado, bueno, pues el calzado que se espera vender. Si produce libros, una máquina de impresión, offset o lo que sea, pues los libros que va a sacar, ¿no? La venta de esos libros o de esos zapatos, pues no depende de la máquina. Pues va a depender pues de la calidad del producto, de la demanda del mercado, etcétera, ¿no? Entonces son proyectos que no implican ingresos o que no afectan directamente los ingresos de la empresa. Entonces cuando no se ven afectados los ingresos, entonces los ingresos no se toman en cuenta. Entonces hacemos la ecuación que sería egresos menos ingresos. Entonces la clave está pues en los datos que da el problema. A veces como en el problema 2 dice claramente, ¿no? Usando el costo anual uniforme equivalente. Pues es costo anual, CAUE. En otros, como el problema 3, no lo dice explícitamente, pero al ver los datos del problema, pues vemos que son valores negativos, que estamos hablando de costo inicial, costo de operación, pero no hay ingresos anuales, no hay ingresos por periodo. El único ingreso, pues, es el valor de salvamento, entonces se trata de un proyecto, solo genera costos, CAUE. El criterio, pues, sería al revés. Vamos a escoger de todas las alternativas la que tenga menor CAUE, menor costo. Que enfatizo eso, es de sentido común, pues. Si estoy evaluando alternativas de costo, pues obviamente tengo que escoger aquella alternativa que me represente menor costo. Este es un gradiente, entonces ya sabemos cómo manejar los gradientes. Este sería la A1, luego aquí tendríamos los incrementos, la G. En este caso la G pues vale 3000, que sería pues G, 2G. La primera G al final del segundo periodo. Entonces sería egresos. Pongo en un corchete la A1. Estos 3 flujos de 80. Más el gradiente G, que son los 3000. Le voy a poner 3. Convertir estos 2 flujos en 3 flujos uniformes con la fórmula A dado G. Pero me faltó incluir aquí la tasa de interés, 16%. Todos los proyectos, las 3 alternativas, pues se evalúan con la misma tasa de interés. 16%, 3 periodos. La fórmula me va a convertir estos 3000 y estos 6000. Perdón, los incrementos de 3000, que es la G, me lo va a convertir en 3 flujos uniformes. Recuerden esa característica del gradiente, ¿no? Que empieza al final del segundo periodo y siempre vamos a tener n menos 1 flujos. En este caso, vamos a tener 2 flujos, pero la fórmula me lo va a convertir para los 3 flujos. Por ahí están los egresos. Y el ingreso pues sería solo el valor de rescate, los 20,000, que es una sola cantidad al final, que es lo que puedo vender, digamos, si se tratara de la máquina, una vez que termina su vida útil. Entonces, esta única cantidad que lo tengo que convertir en serie uniforme hacia atrás, con A dado F, 16%, 3 periodos. Recuerden aquí pues que no se acepta ni se rechaza. Primero tenemos que evaluar todas las alternativas para decidir de entre todas ellas pues cuál nos arrojó el menor costo anual. Entonces para 16% A dado G, 16%, 3 periodos, punto 90, 14. Punto 90, 14.
y A dado F en 3 periodos, punto 28, 526. A dado F, punto 28, 526. Bueno, creo que lo leí bien para el 16%. Entonces hacemos la operación. 80 más 3 por punto 9014. Este resultado nos da 2.70, ¿no? O 270. Es decir, estos dos flujos de 3 y 6 se convirtieron en 3 flujos uniformes del 1 al 3 de 2.70 o 270. Más los 80, 82.70, menos 20 por punto 28, 256. Entonces este flujo de 20, que es una sola cantidad, el valor futuro, valor de salvamento, pues equivale a 3 flujos uniformes del 1 al 3 de 5.65 o 56, 5.600, ya en miles, ¿no? ¿Cuánto? Resultado total, 77. Bueno, ya poniéndolo en esta cantidad estaban en miles, ¿no? Sería 77.053. Que pues vuelvo a repetir, es un valor positivo, claro que sí, porque estamos restando egresos menos ingresos, pero es un costo. El costo anual de esta máquina, o de lo que sea, ¿no? Yo estoy suponiendo que es una máquina, equivale a un costo anual equivalente de 77.053. Bueno, nomás para corroborar que está bien. A ver si me equivoqué en algo. ¿Eran qué? Me faltó la inversión. Disculpen. A lo mejor alguno de ustedes ya lo notó aquí, ¿no? Me faltó incluir la inversión. Incluí los 3 flujos de 80, 83, 86. Pero me faltó incluir la inversión, 150. Cantidad presente, costo inicial, convertirlo en 3 flujos uniformes. A dado P. 16%, 3 periodos. Ahí están los egresos, que es este, y los flujos que están acá, que era del gradiente. Entonces ahí me faltó, entonces lo vamos a corregir, bueno, pues a incluir más bien porque no lo había calculado. Bueno, esta cantidad sí no está mal. Vamos a corregir esta cantidad. Entonces era 20%, ahora el factor A dado P para 3 periodos. 16%. Punto 44, 526. Punto 44, 526. Por ahora sí, ¿no? Para hacerlo bien, serían 80.000 más el gradiente 3.000 por punto 9014. Más la inversión de 150.000 anualizada, convertida en serie uniforme, por punto 44.526. Eso nos da 149.493, que serían todos los egresos.
Y el único ingreso pues serían los 20,000 por punto 28, 526. Entonces da 144,388. Muy bien. Entonces es el costo de la alternativa X. Entonces, todo este diagrama es equivalente a un costo anual de 44,388. Si se tratara pues de la máquina, esta máquina cuesta 150,000 desde su compra, instalación y pruebas, y los costos de operación de cada año de la máquina, que son los costos pues, de operar la máquina, el salario del operador, los combustibles, o lo que se vaya a requerir en la máquina, refacciones, etc. Y lo que lo puedo vender, la máquina vieja, una vez que termina su vida útil. Entonces yo quiero conocer el costo promedio, con una tasa de interés del 16%. Bueno, utilizando esta tasa de 16%, el costo promedio, le llamamos así, es un costo anual equivalente. En costo promedio anual, pues sería esta cantidad. Bueno, de ejercicio, pues le queda a ustedes la alternativa X, digo Y y Z, que es igual, son gradientes. No más que, pues cambian los años. La alternativa Y va a ser para 4 años y la alternativa Z va a ser para 6 años. La alternativa Y pues va a ser 240,000 y luego el primer año 60,000 y luego se incrementa en 2,500 en cada uno de los siguientes 3 años. Entonces ya para el año 2 sería 62,500. Para el año 3 sería 65,000. Para el año 4, 67,500. De valor de rescate, valor positivo, 32,000 al final del año 4. La alternativa Z, el costo inicial, 310,000. Luego el costo del primer año, que es el costo de operación, 48,000. Este se va a incrementar 1,000 pesos en los siguientes años. Entonces para el año 1 sería 48, para el año 2 pues sería 49, y luego 50, 51, así, ¿no? Todos se evalúan con el 16%, prácticamente la misma ecuación, lo que va a cambiar, pues van a ser aquí los años, ¿sí? Porque las alternativas pues tienen diferente año. Una característica del valor anual es que no importa la vida de las alternativas, cada alternativa se evalúa en el año en la vida correspondiente. No importa que una alternativa tenga más años que otra. En el valor anual eso no afecta, ¿sí? Por lo tanto, podemos comparar alternativas con diferentes vidas, haciendo la evaluación con sus vidas respectivas. Para X, pues haciéndolo para 3 años. Para Y, pues lo voy a hacer con 4 años, claro, cambiando las cantidades de dinero. Para Z, pues lo voy a hacer para 6 años. Y el resultado que obtenga, pues voy a escoger de las 3 alternativas la que tenga menor cargo. Y lo voy a poner así. Seleccionar la alternativa tal por tener menor costo anual uniforme equivalente o menor cargo. Y que tengan diferente vida, eso no se toma en cuenta en el valor anual. Es decir, da lo mismo. No es necesario comparar las alternativas en el mismo tiempo, que dijera yo, no, pues es que la alternativa, por decir aquí, la alternativa Z dura más años, dura el doble que la alternativa X. A lo mejor tiene un costo mayor, pero dura el doble, ¿no? En el valor anual eso no. La alternativa que tenga menor CAUE, esa es la alternativa que se va a seleccionar sin tomar en cuenta si dura más o dura menos, sino que cada alternativa se va a evaluar pues con respecto a su vida. Ya que tengamos la evaluación de todas las alternativas, pues escogemos ya sea la que tenga mayor valor anual cuando hay ingresos o menor costo anual cuando son alternativas que solo contemplan costos. Bueno, de tarea les queda el problema a ustedes 4 y 5. Para cualquier duda, pues pueden ponerse en contacto con un servidor, ya sea se hace a través del correo o a través de mi celular por el WhatsApp. Y por último, una aclaración. Se trata de proyectos,
Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con el futuro son estimaciones. No significa que así va a ocurrir exactamente en la realidad, sino que cuando se evalúa un proyecto, pues se tiene que hacer con los datos más veraces, datos más confiables, pero siempre va a haber un riesgo, una incertidumbre. De hecho, el último tema de este curso es análisis de riesgo. Yo puedo pronosticar que el próximo año voy a vender X cantidad, pero es un pronóstico. Al final de cuentas, no significa que eso es lo que voy a vender. O hacer un pronóstico en base al presupuesto de costos. Y sí, en contabilidad pues hacemos un presupuesto de costos, pero es un presupuesto. Pueden cambiar los costos en el futuro. De repente me puede subir el costo de la materia prima, o puede venirse una crisis, o como la situación que estamos viviendo. O sea, ¿quién se iba a imaginar que íbamos a padecer una pandemia mundial que iba a llevar al suelo la economía nacional y la economía mundial? Entonces, son estimaciones. Lo único que se debe hacer que sean estimaciones lo más cercano pues a un buen estudio, a un buen pronóstico, que esos datos sean los más veraces, lo más apegado a la realidad. Bueno, muchas gracias por su atención y ya nos vemos en la próxima videoclase, que sería el segundo método, el método del valor presente. Entonces, gracias y hasta la próxima.